Buenas noches, hermanos. Vamos a seguir estudiando el libro de Marcos y hoy vamos a ver del capítulo 3 del versículo 31 al 35. El título del estudio va a ser Somos su familia. Y antes de que leamos el pasaje, vamos a estudiar lo que habíamos visto en la clase anterior. Ustedes recordarán que vimos cómo los suyos querían persuadirle, no precisamente su familia, pero a lo mejor no menciona quiénes estaban con él, pero sí dice que algunos querían persuadirle para que dejasen la obra que estaba produciendo. En aquella ocasión, en los pasajes anteriores, menciona los suyos. Probablemente no eran familiares directos, a lo mejor algunos seguidores, a lo mejor discípulos, a lo mejor gente que estaba con él. Pero lo importante es que aquí vemos como la persuasión de para que el Señor Jesús no continuara. Y ahora sí vamos a dar lectura a los versículos del 31 al 35. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Probablemente el Señor Jesús estaba como dentro de una sinagoga y ellos estaban afuera. Y le llamaron. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, acuérdense que en ese tiempo pues no había sillas, entonces todos estaban sentados en el suelo. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre y mi hermana. Entonces llegaron sus hermanos, su mamá, y lo primero que hacen es mandarlo llamar. En este texto nos revela la verdadera intimidad con el Señor Jesús. La gente, de acuerdo a ese tiempo, a las normas, pensaba que lo más importante era la familia. Para tener una intimidad con Jesús, lo principal era estar como con sus familias. Pero Jesús encuentra que lo más importante es estar en unidad con su Padre. Ahora, debemos entender que por el hecho de ser sus familias directos, o sea, nos dice su madre y sus hermanos. Probablemente su papá para ese entonces ya había fallecido, entonces por eso nada más menciona a su mamá y a sus hermanos. Pero fíjense, lo importante es que no por el hecho de ser su familia y de haber crecido con él, no los convertía de forma automática en discípulos del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo lo pasamos o lo transpolamos en nuestro tiempo? No sirve solamente con que conozcamos la religión. Ah, pues es que yo sí creo en Dios. Ah, pues sí creo a mi modo. No, eso no nos va a llevar a una intimidad con el Señor Jesucristo, como todas las personas piensan, sino es un proceso por el cual todos, tú y yo y todos los de la iglesia y todos los que creemos en Cristo debemos de pasar, de no solamente conocerlo de nombre, sino aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es increíble como la familia, yo creo que yo para ese entonces ya estaba muy grande el Señor Jesús, 30 años, 31 a lo mejor, y todo el tiempo que había caminado María y sus hermanos con él, y a lo mejor no entendían que él realmente era el Salvador, no solamente el hecho de conocer a alguien de nombre, de conocer una religión, sino la verdadera intimidad nos va a hacer salvos. Y aunque no sabemos cuánto sabían sus hermanos acerca de su nacimiento sobrenatural, era evidentemente que Jesús tenía muchas diferencias con sus hermanos. Y probablemente esto pues se traducía como celos, ¿no? Lo veían a lo mejor como el favorito, como el más erudito, como el que siempre era como, no se quería meter en pleitos, siempre estaba como ecuánime, sus respuestas eran muy sabias. Entonces, también probablemente esto era así como celos en el corazón de ellos de por qué Jesús era diferente, por qué lo trataban diferente. Y también para María, pues tuvo que ser un poco difícil, no fue tan sencillo ser la madre del Hijo encarnado, ¿no?
ella aceptaba con agrado que Dios quisiera utilizarla. Yo creo que ella veía a Jesús y a veces se le olvidaba que era el Hijo de Dios, ¿no? Que tenía un propósito y lo regañaba igual, lo mandaba a llamar y le ponía obligaciones, pero a la vez yo creo que recordaba todo lo sobrenatural, cómo había sido su embarazo, ¿no? El nacimiento, todo lo que había ocurrido y sabía que pues él era diferente, ¿no? Y en lo natural pues no quería ver sufrir a su hijo, ¿no? En ocasiones no entendía lo que Jesús hacía o tal vez lo entendía en lo sobrenatural, como que a veces se acordaba, pues sí, vino un ángel y quedé embarazada, pero luego se le olvidaba y lo veía como a todos sus demás hijos y olvidaba su propósito, el más importante. Pero aquí lo que me gusta mucho es el recordar el primer mandamiento. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento, las prioridades del Señor. A pesar de que el Señor Jesús fue un hijo ejemplar, nunca dejó que esto se interfiriera en el desarrollo del programa de su padre, o sea, de Dios. Lo que le había encomendado siempre le daba prioridad. En Lucas nos menciona todos los deberes, lo que él hacía. Él era un hijo obediente, cumplía con sus quehaceres, con su trabajo, con sus labores, pero siempre, siempre la prioridad, y lo dice en Lucas 2:49, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él siempre sabía cuál era su prioridad. Él sabía que tenía que ser un hijo, que tenía que ser obediente, pero sabía que sobre todas las cosas él tenía que obedecer la voluntad de su padre. Ahora, vamos a traducirlo a los grupos de vida, a las personas. A veces, o más bien siempre ponemos a Dios como en segunda prioridad. Siempre es la familia o el trabajo y siempre Dios pasa a ser en segundo o en tercer lugar. Aquí hay una enseñanza muy grande que yo quiero que la compartas. El Señor Jesús nunca dejaba de hacer sus quehaceres, sus labores, todo lo que su mamá le encomendaba. Él era un hijo ejemplar, nunca peleaba, siempre obedecía, pero siempre su prioridad no era agradar a sus padres naturales, y ojo, con eso no estoy diciendo que desobedezcamos, pero su prioridad era agradar a su Padre, a Dios. Nuestra prioridad como cristianos, como hijos de Dios, siempre debe ser agradar a Dios. Es que mi esposa, no, mi esposo no quiere que vaya a la iglesia. Aquí viene la enseñanza. La prioridad siempre debe de ser Dios. Es que estoy cansada. Bueno, está bien, tú quédate a descansar, mi amor, pero yo me voy a la iglesia. Ay, es que está enfermo. No, tú quédate ahí y yo me voy a la iglesia. Siempre nuestra prioridad debe de ser Dios, porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él suple todas las necesidades, Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones. Y yo no dudo que el Señor Jesús amara a su madre, a sus hermanos, pero sobre todas las cosas, Él venía a cumplir la ley, ¿no? Él venía y decía, yo he venido a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, y mi prioridad es agradar a Dios, no a mi mamá y no a mis hermanos. Ahora, la madre y los hermanos de Jesús no siempre entendían cómo era Él, pero yo creo que el hecho de escucharlo, de verlo, la verdad es que su vida era un testimonio de obediencia, de sabiduría, y querían pasar tiempo con Él y caminar con Él. No así vemos como María siempre está a su lado, no aún cuando Él es crucificado, Él se encuentra a su lado. Y en vez de, en el estudio vemos, ¿no? Que vienen, dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle, ¿no? Y en vez de levantarse inmediatamente para recibir a su mamá y sus hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor? O sea, el Señor se queda sentado, voltea a ver así a los oyentes. Es evidente que para Él, ellos son lo más importante. ¿Quiénes? Los que estaban adentro escuchando la palabra de Dios.
y al parecer no estaba dispuesto a dejarles para atender a su madre y a sus hermanos, cuya intención él ya conocía. ¿Cuál era la intención de ellos? No era entrar y escuchar la palabra de Dios, sino obviamente ellos hubieran entrado y la Biblia nos referiría y vinieron y se sentaron al lado de él, sino la intención y que nos deja aquí ver la Biblia, y ojo, es muy importante este pasaje, es que querían llevarle, o sea, sacarlo, a lo mejor para ir, no sé, a una comida, porque le faltó hacer, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero aquí la intención es que querían llevarle a Jesús con ellos afuera, cortando así el ministerio, la palabra. ¿Cuántas veces nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres nos distraen, ¿no? Del verdadero llamado, de la voluntad de nuestro Padre. A veces aquí podemos ver, y yo entendía como a veces la familia, el esposo, la esposa, somos piedra de tropiezo o son piedra de tropiezo para nuestra vida, para nuestro caminar con Cristo. Ahora, y cuando María y sus hermanos recibieron la contestación del Señor Jesús, ¿cuál crees que fue la reacción de ellos? O sea, yo quiero que lo pienses y razonemos. Está el Señor Jesús adentro, está escuchando la palabra de Dios. Imagínate, Isma, que tú estás adentro, ¿no? Y estás escuchando la palabra de Dios, es una palabra que está edificando tu vida, y de repente te llaman tus papás que por favor vayas corriendo, ¿no? Y que tú les dijeras, no, pues ahorita no puedo porque estoy en la iglesia. O mamá o David y Eva, ¿no? O sea, vamos a pensarlo en nuestras vidas. ¿Qué pensaría la persona que nos está mandando llamar y no le hicimos caso? Pues yo creo que obviamente les dolió, a lo mejor a María y a sus hermanos, a lo mejor se enojaron, pero fíjate, a mí me gusta mucho lo que dice aquí. ¿Cuánto hubiera deseado Jesús que María y sus hermanos estuvieran sentados con los demás escuchando la palabra de Dios y preocupándose por cumplir su voluntad? O sea, si a sus hermanos y a María les dolió, imagínate a Jesús cuanto más les dolió, cuanto más le dolió a él, que no quisieran partícipes de lo que Dios estaba hablando, de lo que Dios estaba derramando y sobre todo de cumplir la voluntad. Por eso dice, yo no he venido a cumplir, yo he venido, perdón, a cumplir la voluntad de mi Padre, no la de mis hermanos, no la de mi madre. Y Jesús es radical. Cuando la Biblia nos enseña la relación de Jesús con Dios, Él es totalmente radical. Para Él ni siquiera existe su madre y su padre. O sea, fíjate qué increíble, y Dios me hablaba mucho en esta porción. A veces por esperar a nuestros esposos, por esperar a nuestras mamás, por esperar a nuestros hijos, nos perdemos de muchas bendiciones. Y estamos como el joven rico, ¿no? Pues es que yo he hecho todo y Dios viene, pues te pido una cosa, ¿no? Y no era precisamente la riqueza, sino los ídolos. El primer mandamiento, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Está como primer lugar, está tu familia, las riquezas. Entonces aquí Dios nos habla muy fuerte que aquel que quiere estar dentro tiene que hacer su voluntad. La puerta está abierta para todos. ¿Qué debemos de hacer? Hacer la voluntad de Dios, estar al pendiente, meternos y ser radicales como el Señor Jesús lo hizo. O sea, imagínense la contestación. Pero sí, habla mucho este pasaje a mi vida, y yo quiero que Dios también hable a tu vida. A veces por dar prioridad a la familia, y no es que la familia esté mal, claro que no, no quiero que lo malinterpreten, pero a veces no somos celosos, somos más celosos de la familia que de Dios, somos más celosos del trabajo que de Dios, somos más celosos del dinero que lo que Dios nos pide. Ahora, Jesús vemos rechazando su propia madre y familia. O sea, ¿ustedes creen que aquí, o sea, cualquiera que leyera este pasaje podría aplicarlo en contra de Jesús y decir, ah, entonces Jesús rechaza a la familia, ¿no? No, para nada. Él está recordando a todos sus discípulos
que hay una afinidad que es prioritaria, perdón, sobre relaciones de sangre. ¿Cuál es esta? Pues está centrada en ser un discípulo radical como el Señor Jesús. Las relaciones con Él producen intimidad, como aquella madre o el hermano o la hermana. O sea, aquí Jesús no vemos rechazando y no vemos diciendo, me importa más esto. Lo que quiere decir es que él estaba dando, acuérdense que él siempre ocupaba cualquier momento, cualquier segundo para dar una enseñanza. Entonces, él usó este momento no para decir que no ame a su mamá y a sus hermanos, sino para decir que la prioridad para nosotros debe de ser una relación con Dios, con Jesús. Que a veces, aunque la familia te rechace, aunque a veces hay personas que no tienen mucha familia, hay personas que cuando llegan a Cristo, y conocemos muchos testimonios que se hacen cristianos y la propia familia los rechaza. Entonces, aquí Jesús nos está dando una enseñanza que hay lazos. La relación sanguínea va a durar lo que vivamos aquí en la tierra, pero la relación, la familia espiritual va a durar por toda la eternidad. Ahora, ¿quiénes forman parte de esta familia espiritual? El Señor hizo esta declaración mirando alrededor y viendo a sus discípulos, a los hombres y las mujeres que pese a sus limitaciones se sometían a la voluntad de Dios, en tanto que su familia se quedaba afuera. Así pues, el requisito para formar parte de Dios espiritual es hacer la voluntad de Dios. Sí, y yo te animo, aquí es muy importante que estemos orando por nuestros familiares, pero es una enseñanza bien importante. No porque sea nuestra familia va a ser salvo. Si me explico, la salvación es algo personal. El querer formar parte de una familia espiritual y de hacer la voluntad de Dios es algo personal que va más allá de los lazos sanguíneos. Ahora, es evidente que con la familia carnal tenemos mucho en común, lazos sanguíneos, a lo mejor la misma vivienda, hemos pasado muchos tiempos juntos, pero lo que nos une en la fe debe de ser mucho más grande. ¿La fe en qué? En un mismo Salvador, en unas mismas creencias, en una misma experiencia, en una misma esperanza en común, propósitos y en un futuro eterno. Y déjame decirte algo, aquí en la tierra pues somos González, somos Pérez, somos Arias, somos Ramírez, somos Lara, somos Osorio, somos Vázquez, ¿no? Somos, tenemos nuestro nombre y nuestro apellido, pero en la eternidad todos vamos a ser hijos de Dios y todos les vamos a pertenecer a un Salvador. Esto es algo que resalta aquí mucho el Señor Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No los que se quedan afuera de la voluntad de Dios, sino aquellos que solamente están dispuestos a pertenecer a la familia y a escuchar la voluntad de Dios. Ahora, ojo, aquí viene esto lo vamos a manejar con cuidado, pero sí es importante que lo mencionemos. Ahora te lo voy a explicar. Estas palabras de Cristo ponen en tela de juicio el lugar desmedido que María ocupa en la devoción católica. ¿Por qué lo digo? Porque el que queda en primer lugar es el Señor Jesucristo, ¿sí me explico? Él pone como en tela de juicio quien tiene la autoridad al rechazar a María, por decirlo así, a su mamá María. ¿Sí me explico? O sea, él le dijo a María, o sea, tú eres la que tiene que venir, yo no voy a ir. ¿Sí me explico? Entonces, la Biblia simplemente no sustenta la veneración que todos dan a María. Siempre ponen a María en primer lugar y a Jesús como, pues el Hijo. Pero aquí es al revés, y aquí es una cita que podemos usar. En primer lugar se pone Jesús y él mismo pone a Dios en primer lugar. Y dice, aun si mi madre, que es María, y mis hermanos no hacen la voluntad de Dios, no van a ser mi familia.
Esa es una. Y la otra, cuando vienen a él los rechaza. Como que él está diciendo, oigan, pues a mí no me vas a venir a decir lo que yo tengo que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer, diciéndolo Jesús, es estar en la casa de mi padre. Ahora, María tuvo que aprender, fíjense, que desde que Jesús comenzó su ministerio, a pesar de ser la mujer que le llevó en su vientre, ella no ocupaba el primer lugar en su vida. Qué fuerte, ¿no? Y no ocupaba un lugar tan importante, sino que tuvo que meterse a las exigencias del Señor Jesucristo. La vez que el Señor Jesús, vemos un pasaje como que se pierde y lo van a buscar y él estaba en las sinagogas. Cuando esta ocasión vienen otra vez, como que él apartaba sus tiempos, hacía sus cosas, pero él siempre se apartaba y él nunca descuidaba la prioridad que era Jesús. Entonces María tuvo que aprender que para Jesús lo más importante pues no era ella, vamos a tener cuidado cómo lo manejamos, sino que lo más importante era Dios. Entonces aquí es una cita bien importante para todos aquellos que son católicos de hueso colorado, demostrarles cómo Jesús es el primer lugar y aún María se sujetaba a él porque era Jesús el Hijo de Dios. Vamos al estudio, está muy fácil. Dice, somos familias, Marcos 3, del 31 al 35. Introducción. En los evangelios son contados los pasajes en los que hace referencia a la familia de Jesús. Sus hermanos se mantienen incrédulos a su ministerio. ¿Por qué? Porque habían pasado mucho tiempo con ellos y se les hacía difícil creer que su hermano era el Hijo de Dios, ¿no? Creían que estaba fuera de sí. Sin embargo, después de su ascensión a los cielos, algunos abrazaron la fe y ejercieron un ministerio. En este pasaje no es que Jesús se avergonzara de su familia carnal, pero sí aprovechó la ocasión para dar una lección espiritual. Él dijo que su familia son los que hacen la voluntad de Dios y de acuerdo a Lucas 8:1, estos son los que oyen y hacen la palabra de Dios. Primera parte, oír su palabra. Los antiguos profetas tenían muy afinado su oído para escuchar la voz de Dios y vaya que la escuchaban en vivo y a todo color. De hecho, la palabra antes de ser escrita era oída y después transmitida verbalmente por los siervos de Dios. Jesús no escribió ningún libro. Él hablaba la palabra de Dios y sus discípulos y quienes le seguían estaban atentos a su mensaje. El oír la palabra produce conversión, fe y bendición. Él venía para cumplir la palabra, para hablarla. Segunda parte, hacer la palabra de Dios. Debe quedarnos bien claro que no es suficiente oír la palabra, sino ser hacedores de ella. Oír es el principio. Es de vital importancia para el crecimiento espiritual que cada uno tengamos no solo el sentir, sino la disposición de dar pasos concretos hacia la madurez cristiana para hacer cambios sustanciales, obedecer al Señor, impactar a los que no creen con nuestro estilo de vida cristiano, tener buen fundamento. ¿Cómo creen que los hermanos del Señor Jesús creyeron? Uno, pues por la ascensión, pero también por el testimonio de vida. Era un hijo obediente, era un hijo que no se metía en problemas, o sea, eso también sirvió mucho de testimonio para que ellos pudieran creer y saber que era diferente. Y tener un buen fundamento cristiano. Tenemos que leer la Biblia, conocerla. El discipulado es bueno porque nos da un fundamento y viene otra religión y nos comparten y no nos llevan al lado de ellos, sino que nosotros podamos atraerlos a la luz, a la verdad, al camino. Y tercera parte, somos sus familia. Dice, sí somos una gran familia. Dios es nuestro Padre, puesto que hemos nacido de Él, somos sus hijos y vamos a formar parte de su gran familia en la vida eterna. Ahora, conclusión, podemos acercarnos para oír, pero dejar que la palabra que hemos escuchado se vaya al vacío, o bien oímos y ponernos por obra aquello que Dios nos indica, llevando fruto bueno y abundante para la gloria del Señor.
Si has oído pero aún no has creído, hoy es el día en que puedes abrir tu corazón. Su hermana y sus hermanos habían oído de él, pero probablemente hasta aquí todavía no creían en él. No es lo mismo. Hoy es el día en que puedes abrir tu corazón y así ser miembro de la familia de Dios. Y la historia. Tropecé en la calle con un extraño que pasaba y le dije, perdón. Él contestó, discúlpame, por favor, no lo vi. Fuimos muy educados, nos despedimos y seguimos nuestro camino. Más tarde, cuando estábamos cocinando, mi hijo estaba muy cerca de mí. Al voltearme, casi le pego y sin pensarlo le grité, quítate. Él se retiró sin sentido, sin que yo hubiera percatado de lo duro que le hablé. Antes de acostarme, Dios me dijo suavemente, trataste a un extraño cortésmente, pero abusaste del hijo que amas. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso cerca de la puerta. Son flores que cortó y te trajo. Son de color rosa, amarilla y azul. Estaba calladito para darte la sorpresa y no viste las lágrimas que llenaron sus ojos. Me sentí miserable y empecé a llorar. Es obvio, una mamá, ¿verdad? Fui a su cuarto y suavemente me acerqué, me arrodillé junto a su cama y le dije, despierta, pequeño, despierta. ¿Son esas las flores que cortaste para mí? Él sonrió y dijo, las encontré junto al árbol. Las tomé porque son bonitas, como tú, en especial azul. Hijo, siento mucho lo que hice, no debí gritar, entonces debemos de predicar con el ejemplo como el Señor Jesús. Buenas noches, Dios les bendiga y les use el día de mañana.